Desde el dolor, cuando el amor traiciona, cuando toca seguir viviendo. Bienvenida. Soy Laura, me enamoré a los 23 años de Felipe. En ese tiempo él era un hombre bueno, considerado y muy amable conmigo. Yo crecí en una familia rota. Mi padre no respetaba a mi madre. Le era infiel constantemente. Recuerdo ver a mi madre sufrir muchas veces en silencio. Ella lloraba, pero nunca lo enfrentaba. Nunca se iba. Seguía ahí, por él y por nosotros. Éramos 6 hermanos, todos seguidos. Mis padres habían sido jóvenes, felices y enamorados al principio, hasta que apareció otra mujer y todo cambió. Muchas veces pensé que mi madre no se iba por miedo. Tal vez miedo a quedarse sola. Tal vez miedo a no poder sacarnos adelante. Cuando empecé a vivir algo parecido años después, entendí mejor lo que ella sentía. El miedo, la inseguridad, el dolor de pensar si podría sacar adelante a tus hijos sola. Pero también entendí algo más. A diferencia de mi madre, yo sí pude decir basta. Pero eso fue mucho tiempo después. Cuando era joven, por todo lo que había visto en mi casa, tenía una idea muy marcada en la cabeza. Todos los hombres son iguales. Por eso no quería comprometerme con nadie. Hasta que conocí a Felipe. Él supo ganarse mi confianza. Supo enamorarme. Y yo confié en él. Lo admiré. Lo respeté. Lo amé profundamente. Nunca imaginé que algún día sería él quien me pagaría todo ese amor de la peor manera. Felipe no era un desconocido para mí. Lo había visto cuando estudiábamos en la escuela, pero nunca habíamos hablado. Yo estaba concentrada en mis estudios y él nunca me llamó la atención. Años después conseguí trabajo en otro distrito. Y fue ahí donde el destino nos volvió a cruzar. Resultó que él también trabajaba cerca del lugar donde yo trabajaba. Empezamos a coincidir todos los días en el mismo autobús. Al principio solo nos mirábamos. Hasta que un día él se acercó. Me saludó y comenzamos a conversar. Desde ese día empezó a sentarse cerca de mí cada mañana. Poco a poco comenzó a contarme sobre su vida, su trabajo, su familia. Con el tiempo entramos en confianza. Y yo también empecé a contarle cosas de mi vida. Un día me invitó a salir a pasear. Acepté. Ese día me trató muy bien. Fue respetuoso conmigo. No intentó sobrepasarse. Me hizo sentir cómoda. Y así comenzó todo. Empezamos a viajar juntos todos los días al trabajo. Por las tardes él me esperaba para regresar juntos. Algunas veces salíamos a caminar, otras a comer algo sencillo. Yo me sentía tranquila con él. Me hacía sentir bien. Hasta que un día me pidió que fuera su enamorada. Y acepté. Porque ya estaba enamorada. Fuimos enamorados 6 meses. Después de un año de relación, Felipe se presentó en mi casa con sus padres para pedir mi mano. Mis padres aceptaron. Ellos querían que nos casáramos. La verdad, ni Felipe ni yo sentíamos tanta necesidad de hacerlo. Para nosotros bastaba con estar juntos. Pero finalmente aceptamos. Nos casamos por civil. Fue una ceremonia sencilla. Solo familia. No hubo fiesta ni grandes celebraciones. Pero fue un día feliz. Después del matrimonio nos fuimos a vivir a una casa alquilada. Al poco tiempo ocurrió algo que cambió nuestros planes. Perdí mi trabajo. Intenté buscar otro, pero Felipe me dijo algo que en ese momento me pareció un gesto de amor. Me dijo: «No te preocupes. Quédate en casa. Ocúpate de nuestro hogar. Yo trabajaré y traeré el dinero». Acepté. Así comenzamos nuestra vida juntos. Él trabajaba y me contaba cada día cómo le había ido. Yo me encargaba de la casa. A veces discutíamos como cualquier pareja, pero siempre arreglábamos las cosas. Un año después de casados quedé embarazada. Los dos nos pusimos muy felices. Cuando nació nuestra primera hija, Felipe la adoraba. Llegaba del trabajo y lo primero que hacía era cargarla, jugar con ella y hacerla reír. 3 años después quedé embarazada nuevamente. Y otra vez nació una niña. Felipe también la adoraba. Aunque llegara cansado del trabajo, siempre encontraba tiempo para jugar con ellas. En sus días libres salíamos a pasear o a comer fuera de casa. Nuestra vida era sencilla, pero éramos felices. Cuando mi segunda hija tenía 5 años, quedé embarazada por tercera vez. Felipe se emocionó mucho cuando le di la noticia. Y nuevamente nació una niña. Así nos convertimos en una familia de 5 personas. Tuvimos problemas como cualquier matrimonio, pero siempre lográbamos arreglarlas. Durante 14 años nuestra vida fue tranquila. No éramos una familia perfecta, pero teníamos lo esencial. Amor por nuestras hijas,
una casa humilde y la esperanza de seguir creciendo juntos. Nunca imaginé que todo podía cambiar tan rápido. Todo empezó cuando Felipe cambió de trabajo. Al principio fue una buena noticia. Él estaba contento porque el nuevo trabajo tenía mejores oportunidades y pensaba que podríamos estar un poco más tranquilos económicamente. Pero con el tiempo empezaron a aparecer los primeros cambios. Felipe comenzó a llegar más tarde de lo normal. Al principio pensé que era algo temporal. Tal vez estaba adaptándose al nuevo trabajo o tenía más responsabilidades. Cuando le preguntaba por qué llegaba tan tarde, siempre tenía una explicación. Había mucho trabajo. Nos quedamos terminando algo pendiente. El jefe pidió que nos quedáramos más tiempo. Yo confiaba en él. Después de tantos años juntos, no tenía motivos para desconfiar. Pero poco a poco empecé a notar cosas que me hacían sentir incómoda. Felipe ya no era el mismo de antes. Antes, cuando llegaba del trabajo, lo primero que hacía era buscar a nuestras hijas. Las cargaba, jugaba con ellas, les preguntaba cómo les había ido en el colegio. Ahora muchas veces entraba a la casa en silencio, se sentaba sin decir mucho o se iba directo a la ducha. Decía que estaba cansado. A veces ni siquiera cenaba con nosotras. Mis hijas empezaron a notarlo también. Una noche, mientras estábamos en la mesa, mi hija mayor me preguntó algo que me dejó helada. «Mamá, ¿papá ya no nos quiere?» Sentí un nudo en la garganta. «Claro que sí», le respondí. «Papá solo está cansado por el trabajo». Pero en el fondo, yo también empezaba a sentir que algo estaba cambiando. Con el tiempo Felipe comenzó a salir más seguido. Algunas noches decía que se quedaría con compañeros del trabajo tomando algo. Otras veces simplemente llegaba con olor a alcohol. Nunca había sido un hombre que bebiera mucho, pero poco a poco el alcohol empezó a hacerse parte de su rutina. Cuando estaba borracho, Felipe se volvía una persona distinta. Más frío, más distante, a veces incluso irritable. Una noche llegó bastante tomado. Yo estaba esperándolo porque ya era muy tarde. Cuando entró le pregunté con calma. «Felipe, ¿por qué estás llegando tan tarde últimamente?» Él me miró con una sonrisa que no me gustó. Una sonrisa irónica. «¿Ahora tengo que darte explicaciones de todo?» Me sorprendió su tono. «No es eso», le dije. «Solo me preocupa». Felipe soltó una pequeña risa. «Siempre estás exagerando las cosas». Sentí que algo dentro de mí se rompía un poco. Felipe nunca me había hablado así. Con el paso de los meses la situación fue empeorando. Cada vez salía más. Cada vez bebía más. Y cada vez llegaba más tarde a casa. Una noche llegó completamente borracho. Estaba tan tomado que apenas podía caminar. Lo ayudé a sentarse y traté de que se calmara. Pero esa noche ocurrió algo que me dejó marcada. Felipe empezó a decir cosas que nunca antes me había dicho. «Tú no entiendes nada. Siempre estás en la casa. No sabes lo que es el mundo allá afuera». Sus palabras me dolieron. Yo había dedicado 14 años de mi vida a nuestra familia. Había dejado de trabajar para cuidar nuestra casa y a nuestras hijas. Y ahora él hablaba como si todo eso no valiera nada. Con el tiempo también empezaron las humillaciones. A veces, cuando yo le reclamaba por sus tardanzas, él simplemente se reía. Una risa que me hacía sentir pequeña. «¿Celosa?», me decía. «No empieces con tus dramas». Otras veces simplemente me ignoraba. Se sentaba con el celular en la mano y comenzaba a escribir mensajes. Yo sabía que hablaba con alguien. Lo sentía, pero no tenía pruebas. Y al mismo tiempo, tenía miedo de confirmar lo que ya empezaba a sospechar. Porque aceptar la verdad significaba aceptar que todo lo que había construido podía derrumbarse. Un día decidí preguntarle directamente. Las niñas estaban dormidas. La casa estaba en silencio. «Felipe», le dije. «Necesito preguntarte algo». Él ni siquiera levantó la mirada del celular. «¿Qué cosa?». Respiré profundo. «¿Hay otra mujer?». Felipe guardó silencio unos segundos. Luego levantó la mirada y soltó una pequeña risa. Una risa burlona. «¿De verdad piensas eso?». «Solo respóndeme». Entonces volvió a mirar su celular. «Estás imaginando cosas». Pero en ese momento, en el fondo de mi corazón, yo ya sabía que algo estaba pasando. Y lo que no sabía era que lo peor todavía estaba por venir. Con el paso del tiempo, mis sospechas comenzaron a crecer. Felipe ya no hacía ningún esfuerzo por disimular sus cambios. Cada vez estaba más distante, más frío. Pasaba mucho tiempo con su celular. Antes lo dejaba en cualquier lugar de la casa, pero ahora siempre lo llevaba consigo.
Si sonaba, salía al patio o se alejaba para contestar. Yo trataba de convencerme de que quizá estaba exagerando. Pero en el fondo, algo dentro de mí ya sabía la verdad. Una tarde, mientras Felipe se estaba bañando, su celular empezó a sonar. No soy una mujer que revisa teléfonos. Nunca lo había hecho. Durante todos nuestros años de matrimonio siempre respeté su privacidad. Pero el celular seguía sonando una y otra vez. Miré la pantalla. Era un nombre de mujer que no conocía. Sentí un golpe en el pecho. No contesté. Solo dejé el celular en el mismo lugar donde estaba. Pero desde ese momento supe que algo estaba pasando. Cuando Felipe salió del baño, traté de actuar con calma. Felipe, le dije. Te estaba llamando alguien. ¿Quién? Preguntó. Una mujer. En ese momento noté cómo su expresión cambió por un segundo. Fue algo muy rápido, pero lo noté. Luego respondió con tono despreocupado. Debe ser una compañera del trabajo. ¿Por qué te llama a esta hora? Felipe se encogió de hombros. ¿Por trabajo? No dije nada más. Pero esa noche no pude dormir. Con el tiempo las llamadas comenzaron a repetirse. Los mensajes también. Felipe sonreía mientras escribía en el celular. A veces incluso lo hacía delante de mí, como si no le importara lo que yo pudiera sentir. Una noche, mientras cenábamos, su celular vibró varias veces. Felipe lo miró y sonrió. No pude evitar preguntarle: ¿Quién te escribe tanto? Él me miró con una expresión de fastidio. Una amiga. ¿Amiga? Felipe soltó una pequeña risa. Sí, una amiga. ¿Algún problema? Su tono me dolió, pero traté de mantener la calma. Solo preguntó. Entonces hizo algo que me dejó completamente helada. Tomó el celular y llamó a esa mujer delante de mí. Hola, dijo con voz tranquila. Sí, estoy en casa. Luego empezó a hablar como si yo ni siquiera estuviera ahí. Yo estaba sentada frente a él, escuchando cómo hablaba con otra mujer mientras sonreía. Cuando colgó, lo miré. ¿Era ella? Felipe volvió a reír. ¿Celosa? Esa risa, esa forma de burlarse de mí, me hizo sentir una mezcla de dolor y rabia que nunca había sentido antes. Las discusiones comenzaron a hacerse más frecuentes. Cada vez que yo intentaba hablar con él sobre lo que estaba pasando, Felipe reaccionaba de la misma forma. Se reía. O se enojaba. Siempre estás imaginando cosas, decía. Estás volviéndote paranoica. Pero yo sabía que no estaba imaginando nada. Un día, mientras discutíamos, finalmente le pregunté directamente. Felipe, ¿estás con otra mujer? Esta vez no se rió. Me miró fijamente durante unos segundos. Y respondió algo que jamás olvidaré. ¿Y si lo estuviera? Sentí como si el piso desapareciera debajo de mis pies. Tenemos una familia, le dije con la voz temblando. Tenemos 3 hijas. Felipe se encogió de hombros. Las cosas cambian. En ese momento entendí algo muy doloroso. El hombre que yo había amado durante tantos años ya no estaba ahí. El Felipe que jugaba con sus hijas, el que me abrazaba por las noches, el que soñaba conmigo un futuro, parecía haberse convertido en un extraño. Intenté salvar nuestra relación. Intenté hablar con él muchas veces. Le recordé nuestra historia, nuestras hijas, todo lo que habíamos construido juntos. Pero Felipe ya no quería escuchar. Cada día estaba más distante. Cada día parecía más interesado en esa otra mujer. Hasta que finalmente llegó el día en que ya no pudo ocultarlo más. Esa noche llegué a entender que lo que estaba viviendo era exactamente lo que mi madre había vivido tantos años atrás. La traición, la mentira, la humillación. Pero también entendí algo más. Yo no estaba dispuesta a vivir toda mi vida de la misma manera que ella. Después de aquella conversación, algo dentro de mí cambió. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Felipe tampoco hacía ningún esfuerzo por ocultar lo que estaba pasando. Cada día se mostraba más distante, más frío, como si nuestra familia ya no significara nada para él. Las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes. Yo intentaba hablar con él con calma, tratando de entender qué estaba pasando, pero él siempre respondía de la misma manera. Con indiferencia. A veces incluso con burla. Siempre estás haciendo un drama por todo, me decía. Otras veces simplemente se levantaba y se iba, dejándome hablando sola. Con el paso de los días las cosas empeoraron. Felipe comenzó a salir cada vez más seguido. A veces ni siquiera avisaba que llegaría tarde. Yo me quedaba en casa con mis 3 hijas, tratando de mantener la calma delante de ellas. Pero por dentro me sentía completamente rota.
Una noche llegó muy tarde, otra vez con olor a alcohol. Cuando entró a la casa le pregunté: ¿Dónde estabas? Felipe se quitó la chaqueta con tranquilidad, como si la pregunta no tuviera importancia. Por ahí. Felipe, son casi las 2 de la mañana. Entonces me miró con una expresión de fastidio. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que te pida permiso? Sentí como la rabia y el dolor se mezclaban dentro de mí. Solo quiero saber qué está pasando. Felipe soltó una risa corta. Lo que pasa es que estás obsesionada. Pero lo que más me dolía no era solo su indiferencia. Era la forma en que empezó a humillarme. A veces, cuando yo le reclamaba, él simplemente tomaba su celular y empezaba a escribir mensajes delante de mí. Incluso sonreía mientras lo hacía. Yo sabía perfectamente con quién estaba hablando. Y aún así lo hacía frente a mí, como si quisiera demostrarme que ya no le importaba lo que yo sintiera. Una noche ocurrió algo que jamás olvidaré. Estábamos discutiendo en la sala. Yo le estaba pidiendo que pensara en nuestras hijas, que recordara todo lo que habíamos construido juntos. Felipe sacó su celular, marcó un número, y delante de mí dijo: «Hola, sí, estoy en casa». Su voz cambió completamente. Se volvió suave, casi cariñosa. Yo lo miraba sin poder creer lo que estaba pasando. Estaba hablando con la otra mujer, delante de mí. Cuando colgó, me miró con una sonrisa burlona. ¿Contenta? Sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Esa noche lloré mucho. Lloré en silencio, mientras mis hijas dormían. Pensé en todo lo que habíamos vivido. Pensé en los 14 años de matrimonio. En los sacrificios, en los sueños que habíamos construido juntos. Pero también recordé algo muy importante. Recordé a mi madre. Recordé todas las veces que la vi llorar por las infidelidades de mi padre. Recordé cómo ella aguantó durante años, sin poder salir de esa relación. Y en ese momento entendí algo. Yo no quería que mis hijas crecieran viendo la misma historia. No quería que aprendieran que una mujer debe quedarse en un lugar donde no la respetan. Así que tomé una decisión. Una decisión que me dio miedo, pero que sabía que tenía que tomar. Un día, cuando Felipe llegó a la casa, lo esperé sentada en la sala. «Tenemos que hablar», le dije. Él dejó las llaves sobre la mesa. «¿Ahora qué pasa?» Respiré profundo. «Si quieres estar con otra persona, no voy a detenerte». Felipe me miró sorprendido. «Pero tampoco voy a quedarme en una relación donde ya no hay respeto». Hubo un silencio largo. Felipe no dijo nada durante unos segundos. Luego simplemente respondió: «Entonces haz lo que quieras». Sus palabras me dolieron más de lo que imaginé. Después de tantos años juntos, ni siquiera intentó luchar por nuestra familia. Poco tiempo después nos separamos. No fue fácil. Hubo discusiones, lágrimas, momentos muy duros. Pero al final entendí que quedarme habría sido mucho peor. Porque quedarse en un lugar donde ya no hay amor ni respeto, también es una forma de destruirse lentamente. Y yo tenía 3 hijas que dependían de mí. La vida después de la separación no fue sencilla. Tuve que aprender a salir adelante sola, volver a levantarme, volver a encontrar fuerzas. Muchas noches lloré en silencio, preguntándome por qué todo había terminado así. Pero cada mañana me levantaba por mis hijas. Ellas se convirtieron en mi mayor motivo para seguir adelante. Después de la separación, mi vida cambió completamente. Durante muchos años yo había estado dedicada a mi casa y a mis hijas. Había dejado de trabajar porque Felipe me pidió que me quedara en el hogar para cuidar de nuestra familia. Ahora tenía que volver a empezar desde cero. No fue fácil. Tuve que aprender nuevamente a trabajar, a organizar todo sola, a enfrentar los problemas sin la ayuda de nadie. Muchas veces me sentía agotada. Había días en los que el cansancio era tan grande que apenas tenía fuerzas para seguir. Pero cada vez que miraba a mis hijas recordaba que no podía rendirme. Ellas eran mi mayor motivo para seguir adelante. Con el tiempo fui encontrando nuevamente un equilibrio. No fue inmediato. Hubo momentos de tristeza, momentos en los que recordaba todo lo que habíamos vivido con Felipe y me preguntaba en qué momento todo se había roto. Pero poco a poco fui entendiendo algo importante. La vida no siempre sale como uno la imagina. A veces los sueños que construimos con alguien simplemente se rompen. Y cuando eso pasa, solo hay 2 caminos: quedarse atrapada en el dolor o aprender a levantarse. Yo elegí levantarme. Los años comenzaron a pasar. Mis hijas crecían. Yo seguía trabajando y esforzándome por darles lo mejor que podía. No fue una vida fácil, pero fue una vida digna. Y con el tiempo el dolor empezó a transformarse. Ya no era una herida abierta como antes.
Se convirtió en una experiencia que me enseñó muchas cosas. Pasaron 10 años. Durante todo ese tiempo, Felipe no volvió a aparecer en mi vida. No supe nada de él. Era como si simplemente hubiera desaparecido. Yo seguía adelante. Con mis hijas, con mi trabajo, con mi vida. Poco a poco fui sanando, poco a poco fui aprendiendo a vivir sin él. Hasta que un día recibí una llamada que me dejó completamente sorprendida. Era él. Al principio no reconocí su voz. Sonaba distinta, más débil, más apagada. Laura, dijo, ¿puedes hablar? Sentí que el tiempo se detenía por un momento. Después de tantos años, escuchar su voz volvió a remover cosas dentro de mí que creía ya superadas. Sí, dime, respondí con calma, aunque por dentro todo se movía. Hubo un pequeño silencio, como si le costara encontrar las palabras. Estoy enfermo, me dijo finalmente. Sentí un vacío en el pecho. No supe qué decir. Me explicó que los médicos le habían detectado una enfermedad grave, que llevaba un tiempo luchando contra eso, pero que su salud estaba empeorando. Mientras lo escuchaba, muchos recuerdos empezaron a pasar por mi mente. Todo lo que fuimos, todo lo que vivimos, y también todo el dolor. Felipe siguió hablando. Su voz ya no era la de antes. Ya no era segura, ya no era firme. Era una voz cansada. He pensado mucho en ti, en las niñas, en todo lo que pasó. Yo seguía en silencio. No lo interrumpí. Me equivoqué, dijo. Te hice mucho daño. Esas palabras llegaron tarde, pero llegaron. Ojalá pudiera volver atrás, continuó. Cambiar muchas cosas. Respiré profundo. Durante años imaginé este momento. Imaginé que algún día él se daría cuenta de lo que había perdido. Pero cuando finalmente ocurrió, no sentí lo que creí que sentiría. No sentí rabia. No sentí ganas de reclamarle nada. Solo sentí calma. Felipe, le dije, yo ya te perdoné hace mucho tiempo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿De verdad? Preguntó. Sí, pero no por ti. Fue un silencio largo. Lo hice por mí, continué. Porque no quería seguir viviendo con ese dolor. Mi voz era tranquila. Ya no hablaba desde la herida, hablaba desde lo que había sanado. Felipe no dijo nada por unos segundos. Y cuando volvió a hablar, su voz se quebró. Gracias. El tiempo pasó. Hablamos algunas veces más. Conversaciones cortas, distantes, pero en paz. Hasta que un día llegó la llamada que ya se veía venir. Felipe había fallecido. Cuando recibí la noticia, me quedé en silencio. No lloré como pensé que lo haría. Tampoco sentí rabia. Solo sentí una tristeza tranquila, una de esas que no hacen ruido, pero se quedan. Felipe fue parte de mi vida, el hombre con el que construí una familia, el padre de mis hijas, y también el hombre que me enseñó, a través del dolor, lo fuerte que podía llegar a ser. Y en ese momento entendí algo, que el pasado ya no podía cambiarse, pero sí podía decidir cómo recordarlo. Perdonar no significa olvidar. Tampoco significa justificar lo que alguien hizo. Perdonar significa dejar de cargar con un peso que ya no nos pertenece. Durante muchos años cargué con el dolor de la traición, con la tristeza de ver cómo se rompía mi familia. Pero un día entendí que si seguía viviendo con ese resentimiento, solo me estaba lastimando a mí misma. Así que decidí soltar. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo toda mi historia con otros ojos. Sí, viví una traición muy dolorosa. Sí, perdí el matrimonio que pensé que duraría toda la vida. Pero también descubrí algo muy importante. Descubrí que soy más fuerte de lo que imaginaba. Que incluso después del dolor más grande, una mujer puede volver a levantarse. Muchas mujeres creen que no podrán seguir adelante después de una traición. Que su vida se acaba cuando alguien rompe su corazón. Pero la verdad es otra. El dolor puede ser profundo. Las heridas pueden tardar mucho tiempo en sanar. Pero la vida no termina ahí. A veces el final de una relación es también el comienzo de una nueva versión de nosotras mismas. Una versión más fuerte, más consciente y mucho más valiente. Porque una mujer que logra levantarse después de haber sido traicionada, ya nunca vuelve a ser la misma. Se convierte en una mujer que aprendió, que sobrevivió y que decidió seguir viviendo.